Señores, sean todos bienvenidos. Esto es Pa' Soñadores, el podcast de los que sueñan. un aplauso. Señores, hoy estamos contentos también. totalmente. Nosotros le vamos a dar calidad a contenido a ustedes. Mira, por 2 llaves y un tubo. Hoy nos acompaña un compañero de clase, una persona que está estudiando conmigo desarrollo de software. Me identifico mucho con él. Él me había dicho hace un tiempo lo que él trabajaba. No lo voy a mencionar, voy a dejar que él lo diga. Y yo sí sabía a qué él se dedicaba, pero como que le puse más atención. Él no sabe esto. Yo le puse más atención un día que le estaba dando cierto consejo a un cliente, que le estaba diciendo cómo iba el procedimiento, un tema de banco. Yo no entendí mucho. Lo estaba asesorando. Y cuando se lo estaba asesorando, cuando yo escuché cómo él estaba hablando, dije, cónchale, pero el tipo sabe de lo que está hablando. Es duro, en verdad. Entonces, hoy está con nosotros mi compañero de clase, de guerra. Esa es una guerra, hay que sobrevivir en ese lugar. Jeremy Bourdiel, no sé si se pronuncia así ese apellido, un apellido de rico. Yo nada más conozco Pérez y apellido así. No. Pero un aplauso fuerte. Bienvenido, Jeremy. Un aplauso para ustedes, de verdad, muchas gracias por permitirme estar aquí, la verdad que estoy muy agradecido. Entonces, el tema a tratar sería cuáles son las dificultades y cómo sobrepasar estas dificultades que enfrenta un joven dominicano, concretamente para comprar una propiedad en Santo Domingo. Bien, pero tú sabes que, Jeremy, antes de empezar y entrar en materia, nos gustaría conocer un poquito más de ti, ¿verdad? Y Bourdiel, compañero de clases de aquí, Huáscar, que fue la persona que me invitó. Me dedico desde hace unos 3 años a ser agente inmobiliario en Click Home. Y bueno, quizás no soy el más experto de todos, pero tengo un poquito de experiencia ya en el área. Humildemente. Estamos expertos todavía. No, excelente. Estamos trabajando por hacerlo. No, pero tú eres un soñador, por eso estás aquí. Y sobre todo es un joven para soñadores. Yo le había dicho a él, como ya le estaba mencionando que me preocupa, no solamente en mi situación, sino sé que hay muchos jóvenes que están en la misma situación. Y hay muchos memes que se ponen en las redes sociales. Sí. Los otros días subí uno en Instagram diciendo de que si yo hubiera sabido que las casas iban a estar a este precio, hubiera comprado casas a los 4 años en vez de perder tiempo en el kinder, porque realmente todo está súper caro. Sí. Entonces, esos jóvenes que en 2, 3, 4 años quieren dar el primer paso para comprar su primera vivienda, pero no tienen los recursos suficientes para comprarlo al cash en efectivo y tienen que de una forma u otra financiar una parte por el banco. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para que cuando llegue ese momento poder hacer las cosas bien? Antes de pasar esos pasos, yo creo que es bueno darle a las personas un poco de contexto de por qué ahora mismo en Santo Domingo es tan difícil comprar una propiedad, no solamente para los jóvenes, también para los adultos. Sí. Algo como eso, comprar una propiedad normalmente es la inversión más importante que va a realizar una persona en su vida para la mayoría de personas. Entonces es algo muy delicado. Entonces desde el 2018 aproximadamente, nosotros hemos visto un aumento exponencial en el costo de la vivienda y fue por muchas cosas. Ya del 2018 el panorama todo de la inversión de la bolsa de valores estaba un poco difuso y eso hace que los precios se disparen de las cosas. Dentro de la pandemia en el 2020 eso causó muchísimo revuelo. Muchas construcciones se pararon durante la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan de todo eso. Sí. También aumentó el costo de las propiedades, estalló la guerra en Ucrania, que es el mayor productor de metales en el mundo, y eso aquí se tradujo hasta en un aumento de un 240% en el costo de las varillas. Demasiado. O sea, el grado de construcción desde el 2020, 2019, 2020, 2021 aumentó aquí en algunos sectores hasta un 50%. Entonces, personas que estaban comprando propiedades en ese momento, que se habían proyectado y se habrían programado para pagar, por ejemplo, 2 millones de pesos, de repente se tenían que pagar 3 millones de pesos, se salían de presupuesto, tenían que retirarse, algunos perdían dinero, algunos no. Entonces eso fue un dolor de cabeza para todos. Ya gracias Sí, nos totalmente. estamos estabilizando, pero fueron tiempos bastante difíciles. Entonces, repíteme la pregunta. Espérate, con esa explicación que tú acabas de dar. Se vio Bueno, por lo menos me di cuenta que la cosa no está mala solamente para algunos, sino aquí no estamos jodiendo toditos. O sea, No. comprar una Niño, propiedad aquí por en República Dios. Dominicana es difícil. O sea, ya vivir aquí de por sí es difícil. En el 2022, ahora el reporte más reciente, Forbes nos situó como la segunda ciudad de Centroamérica y el Caribe más cara para comprar y adquirir una propiedad, incluso alquilar una propiedad. Y estamos en el puesto 106 del mundo también en el tema del costo de vida de Santo Domingo. O sea, no para comprar una propiedad es difícil, es difícil vivir aquí ahora mismo
en Santo Domingo sin tener muchos recursos. Realmente, yo me recuerdo que antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, yo visitaba a una persona que vivía súper bien. Bueno, ese apartamento tenía, no voy a mencionar nombres, tenía 3 habitaciones súper grandes, tenían sus baños, tenía sus salas que cabían 2 comedores, tenía un pequeño lugar para descansar, el balcón, tenía 2 parqueos, incluía gas, mantenimiento y todo. Y esa persona pagaba 16,000 pesos. Y yo, no sé si era por como adolescente al fin, ese tiempo, yo decía, pero tú eres loco, yo voy a pagar 16,000 pesos por eso. Pero hace 6 meses, hace más de un año, cuando yo empecé a buscar casa, o sea, con 16,000 pesos tú no tienes ni una casa, ni la mitad de todas las características que tenía eso. Totalmente. Por esa misma casa que esa persona estaba pagando 16,000 pesos, tú no la encuentras con 30,000 pesos. Y en Los Minas, que no es un barrio de que muy cosa, que tú antes con 10,000 pesos te podías mudar en una super casa. Ahora cualquier habitacioncita con una cocina y un área de lavado te vale 14, 15,000 pesos. O sea que la cosa, no solamente para comprar, sino hasta para alquilar, está un poco difícil realmente. Pero no todo es un dolor de cabeza, porque no podemos echarnos a morir. La situación está ahí. Y yo sé que hay muchos jóvenes, muchos soñadores que se están preparando, nos estamos preparando. Y en algún momento soñamos con dar ese paso, con casarnos y adquirir algo propio. Si ya yo sé, por ejemplo, que no tengo la capacidad, yo calculo, yo digo, dentro de 10 años yo no voy a tener la capacidad de yo ahorrar el total para comprar un apartamento de 3 millones, pero yo puedo ahorrar el inicial de 500,000 pesos. ¿Qué tú nos aconsejas? ¿Cómo debemos de ahorrar? ¿Cómo manejarnos con el tema del crédito para que todo eso pueda ser? Esa información importante. Tú sabes que ese tema cae excelente, que vamos a comentar ahora, por el tema que estaban hablando en el podcast pasado, del tema de los ahorros, ¿no? Y del manejo con la tarjeta de crédito. Y es como decía la persona que estaba aquí invitado, es un estilo de vida, es un hábito. Es un tema de tú superar esa tentación de tú comprar cosas que realmente no necesitas. Mira, yo te voy a poner mi ejemplo particular. Yo tengo 22 años y yo empecé a ahorrar para comprar mi primer apartamento. Dijo que quiero comprar un apartamento. Empecé a ahorrar cuando yo tenía unos 19 años. Ahorré todo ese año, conseguí el trabajo que tengo ahora, vendiendo bienes inmuebles, y no fue de un día para otro, tú sabes, fue mucho tiempo ahorrando. Y las cosas también salieron más por el tema que te había comentado de que los precios subieron, y eso me sacó de presupuesto. Ese fue el tiempo entonces que yo me puse a hacer Uber para conseguir ese dinero extra. Y bueno, es un tema de eso, de ahorro y de constancia. Yo tuve muchas privaciones, una vida moderada en esos años, pero porque yo hice una balanza. Yo dije, ¿qué pesa más para mí? ¿Pesa más para mí estar saliendo todos los fines de semana o estar viajando? ¿Pesa más para mí ir ese viaje con la familia a Estados Unidos o ahorrarme ese dinero para mi apartamento, para ese sueño, ¿entiendes? Para garantizarme de alguna manera un futuro. Y puse esa balanza y hice lo que tenía que hacer y actué en consecuencia entonces de esas prioridades. Fui coherente con esas prioridades. Que es muy importante realmente, porque a veces uno dice, yo quiero esto, pero de que suena el teléfono, ¿qué tú estás haciendo? Vamos para tal lugar. Sí. Tú sabes que eso yo te iba a decir, que me sorprende muchísimo por lo súper joven que tú eres, y aparte de que se hace sacrificio, ahora mismo la gente no le gusta hacer sacrificio. Simplemente, bueno, me quejo de la situación, pero tampoco hago algo para que eso mejore. Entonces, como tú decías, por ejemplo, él tenía su meta de que él quería reunir por lo menos lo de su apartamento, el inicial. Entonces, si, por ejemplo, a veces uno saca los cálculos y uno dice, ok, con el sueldo tal vez no me da para, o sea, yo poder cubrir, o sea, mis necesidades y también eso. Entonces, busca maneras alternativas para tú poder ir logrando tu objetivo. Exactamente. La alternativa que tuve en ese momento fue este trabajo paralelo de la asesoría de bienes raíces. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer más sobre todo ese tema. Y de hecho tener este trabajo me ayudó a poder completar esa meta, porque como estaba ya en ese mundo, en ese negocio, personas con mucha experiencia me daban sus consejos de qué debía hacer. Mira, yo sé que tú te puedes sentir ahora un poco de incertidumbre, pero continúa, confía que de verdad, si eres constante y centrado en tus objetivos, claro, y coherente con tu balanza, con tus prioridades, de verdad que se puede, es difícil. O sea que Así. El entorno te ayudó mucho
Sí, por supuesto, claro. Que tal vez si tú hubieras estado trabajando en otra área, En una zona franca, probablemente no. Pero para esto son los podcasts, ¿no? Para tú tener contexto de experiencia de las otras personas y a partir de esa Exacto. experiencia tú sacarle el provecho. que no Exactamente. exactamente tengo que yo esperar. Exacto. decir- No tienes que ser un agente inmobiliario para lograrlo, ¿ok? sino que No necesariamente. lo estamos trayendo aquí para que usted pueda aprender de lo que él aprendió. ¿Qué mira el banco? O sea, las instituciones financieras, ¿qué observan al momento de saber si entran en negocio conmigo para adquirir Mira, muchas una vivienda o personas, qué? piensan que deben tener un buen crédito para empezar el pago de una propiedad o empezar a ahorrar para una propiedad porque creen que el banco no le va a prestar el dinero. Entonces, lo primero es que tú logres ahorrar una cierta cantidad de dinero para tú pagarlo de separación en un proyecto. En ese caso, Ujú. cuando tú no tienes muchos recursos, no tienes dinero cash para pagarlo, lo más ideal es tú dirigirte a un proyecto en planos, avalado por una constructora reconocida, que tienes que mirar que todo esté en orden con esa desarrolladora, que esté avalado por un fideicomiso, para que tú estés haciendo una inversión segura. Entonces, tú vas a ese proyecto en plano, compras en planos, con el objetivo de tú poder tener un tiempo X, un margen de tiempo para tú pagar El el inicial. inicial correspondiente a un 20, a un 30%, un 40%, variando del proyecto. Y en ese tiempo entonces tú vas pagando eso. Entonces no tienes que tener el crédito, porque cuando tú empiezas a hacer esos pagos recurrentes, el banco ya va mirando que tú haces el compromiso de pagar lo inicial de una propiedad y cuando llegue el momento del financiamiento, ellos ven ese comportamiento del pago. Normalmente cuando es por una fiduciaria, por lo menos, hay otros proyectos que son luxury que tienes que, en ese proyecto ya ¿Cuándo es por una qué? por un fideicomiso, una fiduciaria. Ok, Fiduciaria básicamente es un garante entiendo. Ujú. que almacena el dinero que tú le das a la desarrolladora, pero no se lo da a la desarrolladora, sino que ellos se hacen cargo de ese dinero. Es un tema de seguridad, porque antes se veía mucho aquí en el país que la desarrolladora era que recibían los dineros de los clientes, luego no había proyecto y el dinero desaparecía. Pero la pregunta es la siguiente. O sea, esa fiduciaria, no sé si se pronuncia así, Fiduciaria, Ujú. es una institución financiera. claro. Sí. Puede ser un banco. Normalmente tienen fiduciaria. Exacto. Es un departamento aparte del banco. No es- Ok, entiendo. O sea, pero que tiene Regulado. fundamento y legalmente está constituido. Claro. Claro que Que sí. yo puedo estar tranquilo, que no es que estoy tirando mi dinero ahí arriesgando. Exacto, por ejemplo, en los contratos tú dices, mira, esta es la desarrolladora, tú te has comprado un apartamento de 2 habitaciones en las Charles de Gaulle, el apartamento vale 2 millones de pesos, entonces la entidad que va a resguardar esos fondos que tú estás pagando hasta el momento que te entreguen a ti la propiedad va a ser la fiduciaria del Banco Popular, para poner un ejemplo. Entonces, cuando a ti te entregan esa propiedad es cuando la fiduciaria libera los fondos a la desarrolladora. Eso es para cuidarte a ti. Ok, entiendo que. Y tú puedes, yo no tengo crédito, pero si me pusieron un plazo de yo pagar ese inicial de un año y 24 meses. en 24 meses, Ujú. lo bien que yo me comporte con eso, con el pago de esos 24 meses, el banco lo va a estar observando. Exactamente, eso te ayuda muchísimo. Si tú fallaste en esos pagos, es probable que al momento de pasar a la fase final de la compra de tu propiedad, el banco te decline. Porque cuando tú vas a comprar un proyecto, la constructora te hace una depuración, normalmente avalada por un banco o la fiduciaria con quienes ellos estén trabajando. Ellos evalúan que tú eres una persona que podrías tener la capacidad de pagar esa propiedad, pero si llega el momento de le entregar la propiedad y tú te comportaste mal durante esos 24 meses, pues lamentablemente es probable que te decline. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese asunto. Han pasado casos que la persona se comporta bien durante los 24 meses y aun cuando llega el momento de recibir la vivienda, se le haga un poco difícil como quiera trabajar con una entidad Sí, financiera. algunas personas sí pueden enfrentar dificultades, pero como te dije, es muy difícil porque ya al momento de que tú pagaste un inicial, por ejemplo, un 20%, ya lo que te está restando es un 80% de la propiedad. Entonces ya tú tienes ese 20% que es un aval para que te presten el 80% restante. O sea, no estás pidiendo el 100% de la propiedad. Y si puedes pagar más, un 30%, todavía el banco está más seguro contigo. Que dice, o sea, Exacto. es menos el riesgo el banco. Exacto. El banco dice, bueno, esta persona ya pagó un 20, un 30%, yo le voy a prestar un 70, un 80%. Si la persona por alguna razón deja de pagar la propiedad, yo tengo un margen de ganancia con esa propiedad. ¿Entiendes? La pregunta, yo estoy preguntando mucho. No importa. Pregunten aquí. Pero bueno, yo sé que hay muchos jóvenes también que tienen inquietud y estamos preguntando mucho porque es un tema que no tenemos mucho conocimiento.
si yo no califico, ¿qué pasa luego con ese dinero? O sea, yo tengo, vamos a suponer, 300,000 pesos ahorrados con una institución financiera y se cumplieron los 24 meses y me dicen, no, usted no califica. ¿Qué pasa con esos 300,000 pesos? Wow, esas son las cláusulas de cancelación o incumplimiento de pago. En caso, eso depende de a quién tú le estés comprando. Y todo eso queda muy detallado en el contrato, por eso es importante leer el contrato detenidamente. Normalmente aquí el estándar en República Dominicana, que tiene la mayoría de los proyectos, es que si ellos te depuraron y todo salió bien en la depuración, y al momento entonces de financiar el 80% restante del apartamento, ya tú no calificas porque te manejaste mal durante esos 24 meses, es probable que te penalicen. Y la penalización aquí estándar es un 10% del valor total de la propiedad. Es decir, tú estarías perdiendo el 50% del inicial que pagaste. Normalmente hay proyectos en que puede ser más, hay proyectos en que puede ser menos, y hay formas también de poder salirte sin ningún tipo de penalidad. Sí, eso sí me comporté mal durante los 24 meses, pero si yo fui religiosamente estricto, pagaba todos los días 5 y tengo 24 cuotas que fueron los días 5 y no aplico por X o Y razón, la institución tiene el compromiso de devolverme completamente ese dinero o como quiera se cobraría algo de eso. Va a depender del contexto. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros tuvimos una feria hipotecaria hace 1 mes y medio. Nosotros teníamos que buscar 150 financiamientos para nuestros clientes. Entonces, es una situación complicada por ellos porque sufrieron un aumento de precio y eso lo sacó de presupuesto. Encima del aumento de precio, las tasas de interés de los bancos subieron. Estamos manejando tasas de un 10, de un 9%. El Banreservas llegó a dar muchas tasas de un 8%, pero limitadas. Eso no lo consigue todo el mundo. Entonces, las tasas estándar estaban en un 40%. Tengo clientes que compraron una propiedad en 3.500.000, pagaron un inicial de 700,000 pesos, y al momento, al final, todo les terminó saliendo en 4.500.000 y tuvieron que buscar 1 millón de pesos extra. Wow. Entonces, encima de eso, no pudieron conseguir tasas bajas a un 10%, quizás se habían programado para pagar unos 25,000, 28,000, 27,000 pesos mensuales. Mensuales. Estos clientes ahora mismo, muchos de ellos están pagando 40 y 50,000 pesos mensuales. Entonces, ellos se comportaron bien durante todo ese procedimiento, pero el panorama actual del país, del tema de la subida de las tasas de intereses y la subida de los precios, complicó bastante la situación. No era que no calificaban, era que era una deuda que realmente no podían llevar. Entonces, es un riesgo. Toda inversión lleva un riesgo. Incluso típicamente la gente piensa, por norma general, de que comprar una propiedad es la inversión más segura que hay. Pero realmente también esa inversión puede fallar. Porque tú puedes comprar una propiedad que te costó 3 millones de pesos, pero luego el año siguiente te construyen unas metaleras al lado, las quieres vender porque ya es insoportable vivir ahí y no encuentras clientes, y eso hace que el valor de tu propiedad se deprecie. Y hay muchas otras cosas más que pueden pasar en que tú pierdas dinero de esa inversión. Pero sí, normalmente sí es una inversión bastante segura comparada con otros activos. También puede ser que te construyan una torre al lado y valga el doble. Ahora tú. Sí, exactamente. Eso puede pasar. Conocí un señor, mírame. Por eso que hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Que bueno, yo estaba trabajando lo que era la parte del CCTV en esa torre, el circuito cerrado de cámara de vigilancia. Y eso era una señora torre. Y el dueño de la torre quería construir otra al lado. Y ya él había comprado como 3 casas que estaban después. Tenían la torre, estaba la casa del señor y estaban 3 casas después del señor. Y el señor no quería vender su casa. Y engordando. él no le estaba engordando por el tema de que para ganarse más. Era un señor que incluso yo creo que había perdido su pareja. Tan humilde que la casa era grande y él tenía su dinero. Y él, por ejemplo, era que le daba mantenimiento a su planta. Pues parece que era ingeniero eléctrico, según lo que pude ver. Le daba mantenimiento a su planta. Él era aquel que barría su cosa. Él incluso no sé qué estaba haciendo porque no tengo mucho trasfondo histórico de su vida. Pero creo que tiene un trabajo, un negocio, porque yo veía que él salía religiosamente a una hora y volvía a otra hora. Y a él, tengo entendido, según lo que escuché en las conversaciones del dueño de la torre, se le estaba pagando 3 y 4 veces lo que valía la casa y él nunca lo aceptó. Sí, a veces el valor sentimental de una propiedad puede ser muy profundo. Y es lo que yo estaba hablando con el ingeniero que yo fui, que fue el que me llevó a hacer el trabajo de la cámara de seguridad, que era eso, que tal vez sus hijos crecieron en esa casa,
su mujer murió también en esa casa y ya para él, o sea, le pueden pagar dinero. Tiene un valor. Y tiene un valor más grande. Entonces ya, para ir cerrando, vamos a tener otro capítulo hablando de esto. ¿Qué tú le aconsejas a un joven que pueda hacer, un joven que tenga un sueldo mínimo, ahora mismo, no sé cuánto es el sueldo mínimo del país, 12,000 pesos por ahí? Un joven que tenga un sueldo mínimo, ¿qué tú le recomiendas que pueda ir haciendo ya para ir cerrando? Para dentro de 5 o 4 años tener la capacidad de comprar. Bueno, lo primero que tiene que hacer es aumentar su propio valor. Tiene que aumentar su propio valor, porque la verdad es esa. Ganando un sueldo mínimo, aquí en Santo Domingo no vas a poder comprar tu casa, tu apartamento. Entonces tienes que buscar la manera de aumentar tu valor, de darle ese valor a la sociedad y que la sociedad entonces quiera pagar más por ti. Pague más por ti, exactamente. Estudie más. O sea, tienes que buscar la manera de conseguir más dinero, de tener otras fuentes de ingresos. Señores, lo que estábamos hablando anteriormente sobre la educación financiera. Pila de... Todo lo que cae ahí. Eso está muy bueno, pero ya lo siguiente lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Vamos a cerrar, yo estoy emocionado. Yo voy a decir esto para jóvenes y tú vas a decir esto para estudiantes. Esto es para estudiantes. Ellos van a decir lo que quieran. Y al final, cuando yo diga, pero sobre todo, esto es, y hicimos todos juntos, para soñadores. Ok. Esto es para jóvenes. Esto es para estudiantes. Esto es para adultos. Para emprendedores. Para empresarios. Pero sobre todo, esto es para soñadores. Un aplauso.